políticos y los dirigentes de esa época, muchos de los cuales también ya han desaparecido. Le pedimos a la Fiscalía General del Estado, con nuestro invitado, doctor Gustavo Medina López, ex procurador general de la Nación, con la presencia de el señor doctor Santiago Guarderas, que antes de analizar el tema para el que los he convocado, la ley de solidaridad y la oralidad que entró en vigor a partir de esta víspera, por fin le digamos al señor doctor Galo Chiriboga, fiscal general de la República, que esclarezca este episodio de encuentro de piezas importantes de la aeronave en la que falleció el presidente, que informe qué más datos tiene y que lo haga de una manera formal. No creo que los medios de comunicación han rescatado un boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado para elaborar esta crónica. Más bien, el Universo, al tenor de este 35 aniversario, ha puesto en manos y naturalmente en inspiración y en memoria de uno de sus redactores fundamentales para que construya esta crónica que aparece el día de hoy en el Universo, como vuelvo a repetir. Hoy necesitamos este aporte del Ministerio Público. Doctor Medina, ojalá tenga unas palabras para esta exigencia. No se trata de un muerto cualesquiera. Se trata de un presidente que se insertó en el alma nacional de esos tiempos. 35 años. Yo no le veo cambios singulares o especiales al pueblo ecuatoriano. Es el mismo pueblo que hoy nos acompaña. Es el pueblo de hace 35 años. Fervoroso y cariñoso con el presidente. No sé qué podríamos exigirle al señor fiscal y a la institucionalidad de estos días. No sé. Perdone, doctor, y también el doctor Guarderas, que elabore un pensamiento de exigencia en este sentido. Primero, gracias, Gonzalo, por su bondadosa invitación y un placer compartir con Santiago. En lo que toca a este aniversario, es realmente luctuoso para la historia de nuestro país, porque hace 35 años falleció un presidente que tenía altísimas virtualidades cívicas, tenía condiciones éticas intachables y una preparación intelectual para ayudar al pueblo ecuatoriano a solucionar en algo los graves problemas que históricamente han venido aquejándole. Claro que con esta dolorosa recordación, 35 años ya es bastante, que coinciden casi con el restablecimiento del periodo democrático de este país. Al mismo tiempo digo que siendo luctuoso, sí es preocupante que a la vuelta de 35 años no se haya dicho la última verdad respecto de ese fallecimiento del presidente junto a su señora esposa, doña Marta, y junto a otros distinguidos ecuatorianos. De suerte que yo tengo un pesar en mi alma, pero también una preocupación porque no se haya esclarecido a la vuelta de 3 décadas y media un hecho trascendente para la historia nacional. Y es que usted es un varón ecuatoriano. Doctor Guarderas.
Gonzalo, igualmente agradecerle por su invitación, compartir con Gustavo, realmente motivo de mucha complacencia, y un saludo a las radioescuchas. Me sumo completamente a las palabras que ha expresado Gustavo Medina. Creo que todos conocemos la valía de Jaime Roldós Aguilera, lamentablemente fallecido en una época, un día histórico para el país, muy importante como la batalla de Pichincha. Exigirle a la Fiscalía, como lo estamos haciendo ahora con respecto a casos que tienen mucha trascendencia en Ecuador, que haga su labor, investigar, porque ese es justamente el rol que cumple la Fiscalía dentro de la institucionalidad del Estado. ¿Quién ha permitido o ha autorizado esta morosidad histórica? Creo que los gobiernos, porque y las personas que han ejercido el cargo, porque yo creo que cuando existe la voluntad, la entereza de cumplir a cabalidad la potestad que la Constitución y las leyes otorga a los funcionarios públicos, debió ya obtenerse resultados. Es imposible pensar que en un país, en un Estado democrático, hayan transcurrido 35 años y todavía el Ecuador no conozca la verdad de los hechos. Un hecho trascendente que a todos los ecuatorianos nos genera no solamente preocupación, sino indignación, porque nos deja entrever que la justicia prácticamente no se implementa y cada vez más los ciudadanos tienen una desconfianza con respecto al sistema judicial. Y vemos que hasta ahora reclamamos que esa justicia cumpla a cabalidad las funciones para las cuales han sido electos. Lamentablemente han pasado varios gobiernos, varios fiscales, y hasta ahora el Ecuador lamenta el no tener una claridad con respecto a este hecho que es terrible si es que llegarse a comprobar que efectivamente fue consecuencia de un atentado contra nuestro presidente de la República. Bueno, pasemos al tema que me permití programar para el análisis en esta mañana. Y es que hay la ley de solidaridad que acusa vacíos, incomprensiones de parte de la gente y frases engañosas con un léxico que confunde a la ciudadanía y especialmente a los actores que tienen que oponerse dirigir, digamos, la concreción y la puesta en rigor, en práctica, y igual que otras falencias que hemos analizado en otros documentos y en el forjamiento de otras leyes que con el carácter de urgencia económica hoy ya están prácticamente ya en vigencia, o por regir en próximas horas. Entonces, doctor Guarderas, quiero merecerle el favor de que nos diga qué encuentra usted, por ejemplo, en la ley de solidaridad. ¿Cuáles son los elementos que deben los congresistas, los asambleístas, deben meditar más seriamente y corregir, o si ya no hay lugar para que ello acontezca, por lo menos explicar cuáles son las verdaderas intencionalidades al haber convertido esto en una ley con tantos apodos? Perdone que lo diga de esa manera. Bien, Gonzalo, yo quiero referirme a uno que afecta notablemente a los abogados, más allá de la parte económica que tenemos muy claro. Jamás en una situación de crisis, de caos económica que está viviendo el Ecuador, se puede encontrar como medida el aumentar los impuestos. El Servicio de Rentas ha reconocido que las recaudaciones han bajado. El subir el IVA 2 puntos va a determinar que las recaudaciones, como ha ocurrido en este tiempo, bajen y se va a perjudicar aún más a toda la ciudadanía. La falta de liquidez va a existir, los proveedores no van a recibir sus pagos, los empleados públicos van a seguir en esta situación y lamentablemente lo que se va generando con todos estos impuestos
que asfixian a la empresa privada es desempleos, desempleo y puro desempleo. Pero yo le decía, porque esto es, por ejemplo, muy importante y además denota la falta de criterio que tienen los asambleístas, el desconocimiento del ordenamiento jurídico y un propósito, su incapacidad para generar leyes que tiendan más bien al progreso, que solucionen los problemas y más bien lo que van generando es situaciones adversas en contra de todos los ciudadanos y ahora directamente contra los abogados. Según esta ley, modifican el artículo 102 del Código Tributario y establece en un inciso que los promotores, asesores, consultorios y estudios jurídicos están obligados a informar bajo juramento a la administración tributaria de conformidad con las formas y plazos que mediante resolución de carácter general se emita para el efecto un reporte sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficios efectivos ecuatorianos. Cada incumplimiento de esta norma será sancionado con una multa de hasta 10 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar. Mire, Gonzalo, esta es una barbaridad, tamaño, sin nombre, que obviamente genera todo una inseguridad jurídica y da al traste lo que este propio gobierno impulsó desde el año 2008. Cuando se expide el Código Orgánico de la Función Judicial en el año 2009, se incluye dentro de las faltas disciplinarias a los abogados una disposición que establece que es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones. Artículo 355, numeral primero. Y luego, cuando se expide el nuevo Código Orgánico Integral Penal, se establece como un delito de prevaricato de los abogados que el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido una parte y ir enterándose de sus medios de defensa, la abandona y defiende a otra, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto es una obligación, es como pedirle al periodista que revele la fuente. Claro. Realmente que no tiene ningún sentido y que está terminando la relación de confianza que existe entre cliente y abogado. Es crear incertidumbre, inseguridad jurídica. Y por eso yo creo que la decisión que ha tomado los colegios de abogados de la Federación es correcta, de un derecho a la resistencia. Pero además, también afecta al derecho de defensa de los ciudadanos. Porque pregunto, Gonzalo, y esto olvidémonos de la parte teórica, si usted el día de mañana viene a preguntarme un caso en el cual me tiene que dar a conocer todos los elementos que usted juzgue necesarios para que yo pueda hacer una defensa técnica de su posición. ¿Y qué le parece que el día de mañana, de lo que usted me revela, yo tengo la obligación de declarar bajo juramento lo que usted me ha señalado? Y si no, no solamente que me van a multar, sino que puedo incurrir en una situación penal. ¿Dónde está su derecho de defensa, Gonzalo? Entonces, estos señores, que lo único que saben es levantar la mano y que son sumisos, no tienen idea del ordenamiento jurídico y generan un tipo de normas que, aparte de proveer caos, están destruyendo la institucionalidad, están desbaratando las relaciones de confianza que se dan entre un profesional, cualquiera que esto, porque no solamente son abogados, consultores, asesores, con sus clientes. Eso es desbaratar el sistema, el orden natural que se da en las relaciones y que desnudan que este Estado no está para proteger los derechos de las personas, sino que está atentando contra los derechos de la persona. Realmente que es indignante en la parte que corresponde, más allá de lo que le digo, Gonzalo, a la parte económica, porque realmente todo lo que está contenido en esta ley, lo único que hace es perjudicar la economía de los ecuatorianos, no generar
no solamente que no va a cubrir el tema del terremoto, sino que lo que está haciendo es a través de este instrumento, el Estado queriendo tapar el hueco que abrió de tal tamaño que no lo puede ni siquiera, ni con las 26 leyes que ha expedido, cubrir hasta este momento. Este es un atentado. He escuchado manifestar a distinguidos colegas de ustedes. ¿Qué piensa Gustavo Medina? Lo primero que me viene a mi pensamiento es la tarea de legislar, que es entre las actividades humanas una de las más complejas, porque se requiere en el legislador sabiduría teórica y sabiduría práctica. Encontrar en las experiencias nacionales e internacionales de la filosofía, de la teoría del derecho, las constantes que deben orientar esa tarea, pero junto a esas constantes, conocer a ciencia cierta, a profundidad, las realidades ecuatorianas, aunque seamos latinoamericanos o latinos, como quiera que se los llame, los ecuatorianos tenemos nuestras propias peculiaridades y hasta en el léxico jurídico tenemos ciertas condiciones que nos distinguen de otras. Me hace recordar también este hecho, un libro que se publicó hace varios años en el país, cuyo autor era un ilustre jurista ecuatoriano que fue Contralor General del Estado, el doctor Luis Hidalgo López. Ese libro se llama La telaraña legal. No sé si vive el doctor Hidalgo, pero tendría que escribir en este momento otro libro, incrementando mucho esta denominación de la telaraña legal con todo lo que se ha legislado en estos modernos tiempos. Imagínese la cantidad de arañas que se han criado en estos tiempos. Hay que leer ese libro. Y es bueno que estemos en conciencia que no siempre en el Ecuador se ha legislado con la responsabilidad con la que tiene que dictarse las normas, empezando por los elementales conocimientos de la gramática, porque las normas jurídicas se expresan con palabras y con frases, y hay que tener mucho cuidado en la utilización de esas palabras y de esas frases para que lo que dice la ley sea entendida y practicada en su genuina concepción. En lo que toca el universo de connotaciones en cada palabra jurídica debe ser inmenso y limitado. Hay muchos diccionarios jurídicos. El que más conocemos los abogados, el diccionario de uso usual del derecho de Guillermo Cabanelas, que debería ser libro de cabecera, especialmente de los legisladores, con el propósito de saber el sentido de las palabras y de las expresiones. Estamos diciendo cosas que son de común conocimiento de los abogados medianamente ilustrados. En lo que toca a este tema de la ley de solidaridad, en el punto... ¿En qué ha abusado esa ley? Mire, ¿qué se ha hecho mal? Primeramente déjeme decirle que la norma que Santiago ha leído, desde mi punto de vista, no es una norma bien lograda. Se refiere a las responsabilidades de auditores externos, promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos.
Yo me voy a referir simplemente a las responsabilidades de los estudios jurídicos. Pero ocurre, al menos hasta donde llega mi conocimiento, que muy pocos estudios jurídicos funcionan como personas jurídicas, como empresas, que tienen su representante, que generalmente se llama presidente ejecutivo o gerente, que en ejercicio de la responsabilidad de representación tendrían que cumplir esta obligación. Hay ciertamente, y hoy más que nunca van a tener que haber estudios colectivos, estudios jurídicos colectivos, con las exigencias del nuevo Código General de Procesos. Van a tener que haber muchos más estudios jurídicos colectivos, doctor, porque van al mismo tiempo a ocurrir más de una audiencia en diferentes juicios, y los abogados difícilmente podemos estar en esas audiencias, y mucho más sabiendo la dispersión geográfica que al menos en la ciudad de Quito acusa la función judicial, y el tiempo que según la complejidad de cada causa va a demorar cada audiencia. Cuando he oído decir que van a poder realizarse 2 audiencias de mañana y 2 en la tarde, me parece... ¿Eso dice el doctor Schall, tal vez? Me parece, no sé, he oído esta expresión, me parece demasiado optimismo. Pero en el caso de los estudios jurídicos colectivos, cada abogado es responsable del juicio que patrocina. Si mi colega de oficina no interviene en el juicio que yo patrocino, él no tiene por qué saber en qué consiste el juicio cuyo asistencia profesional estoy yo prestando. De suerte que vuelvo a referir, me parece que no se concibió con claridad cuál es el problema, porque aquí no se habla de abogados, se habla de estudios jurídicos. Y los estudios jurídicos, vuelvo a repetir, funcionan de hecho, y muy pocos funcionan como personas jurídicas. Luego se dice que informarán bajo juramento. Informarán bajo juramento, bajo la responsabilidad grave del juramento, para señalar que reportarán. Esta expresión a mí me parece que se la utiliza más fascista, en el mundo periodístico, no propiamente en el mundo jurídico. Deben ser mis limitaciones de conocimientos, que no he encontrado, tal vez en otra ley, esta expresión que no sea en las que tienen que ver con el ejercicio. ¿Qué connotación le da como primera impresión? Pero además, tenía que pensarse en qué va a pasar cuando se compara o se pone esta norma frente a otras que están vigentes en leyes de la misma condición. Me refiero a leyes orgánicas. Ejemplos: en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 335, entre las prohibiciones de los abogados está revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos e instrucciones. Ese es lo racional. ¿Y ahora cómo funciona? ¿Cómo se va a compaginar? ¿Qué ejercicio de ponderación, como dicen en el nuevo constitucionalismo, van a hacer frente a lo establecido en esta ley y lo establecido en la ley que acabo de señalar? En la ley de Federación de Abogados, que ciertamente no tiene la connotación de ley orgánica, se establece entre las responsabilidades de los abogados el secreto profesional. Y en el Código Penal, ya lo ha dicho Santiago, pero voy a repetirlo, el artículo 179 del nuevo código tipifica como delito la revelación del secreto profesional.
Y este Código Orgánico Integral Penal tiene también, vuelvo a repetir, el carácter de orgánico. ¿Cómo se van a compaginar estas disposiciones del mismo nivel? Porque hay norma constitucional que establece que cuando hay conflicto de normas se aplicará elementalmente la de mayor jerarquía. ¿Qué otro principio se aplicará para decir que esta disposición de la novísima ley prevalece sobre el Código Orgánico de la Función Judicial y sobre el Código Orgánico de Integral Penal? Estas son al menos las preocupaciones que yo tengo. ¿Legislador y temporalidad idénticas o son distintas? Me explico mejor. En un libro, un código o en un instrumento codificado, dice una lectura, señala un mandato obligatorio de cumplirse, y en el otro totalmente cambiado. Pero ¿cuál es el que en temporalidad? La secuencia en el tiempo es la siguiente. A ver. Primero se dictó el Código Orgánico de la Función Judicial que reemplazó a lo que se llamaba Ley Orgánica de la Función Judicial. Este es el primer cuerpo legal en esta materia. Luego se dictó el Código Orgánico Integral Penal. Y naturalmente esta nueva ley es de última data. Creo que empieza a regir el 20 de mayo. Es decir, en el tiempo hay esa secuencia. En el nivel jerárquico de las leyes, perdone, doctor, son pero todas orgánicas. ¿Cuál es la intencionalidad que le ponen ya en blanco y negro lo que hay que cumplirse, que es la ley, la última? No, mire, he visto que en esta ley no han puesto lo que utilizan poner o siempre ponen en otras leyes. Ponen, esta ley prevalecerá sobre todas otras exacto, que se opongan a la presente. No han puesto. Aquí solo se ha puesto que esta ley entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el registro oficial. ¿Por qué no han puesto? Porque lo que quieren es, justamente usted decía cuál es la intencionalidad, que se revele situaciones como consecuencia de este problema que existió con el offshore. Pero yo creo que ese es justamente trasladar al abogado una responsabilidad que le corresponde al Estado, de control. Este no es un tema. ¿Qué va a ocurrir? Si damos este paso y si permitimos esta barbaridad jurídica, mañana también entonces los periodistas, pese a que la revelación del secreto en la fuente está prohibido, inclusive constitucional en el caso de los periodistas, también se va a pedir que los médicos también revelen las situaciones de sus pacientes. Entonces comenzamos a crear un caos de la sociedad. Y prácticamente lo que estamos haciendo es partiendo de la mala fe, cuando lo que siempre se busca es la buena fe. Evitar y lo que prevalece es la buena fe. Y lo que tiene que hacer el Estado, para eso existe. Ahí están los órganos de control. Ahí están la superintendencia, la Contraloría, la Fiscalía. Ellos son los órganos que deben investigar. Empezábamos este programa. El fiscal apenas tiene una denuncia, es el órgano encargado de hacer las investigaciones. Pero no se puede trasladar esas cargas de investigación del delito al abogado, porque en ese momento va a perderse la confianza, que es el elemento consustancial en toda profesión. Si yo voy donde un médico y mañana le van a obligar al médico a revelar los secretos que se dan en esa consulta, prácticamente yo voy a dejar de asistir donde un médico. Y lo mismo ocurre con el abogado, en el cual yo le estoy presentando un caso en el cual puede inclusive decir su cliente, he cometido tal situación. Entonces el abogado lo que le va a decir es, mire, frente a este tema hay estas alternativas, a usted le pueden juzgar, le van a culpar. Eso no significa que el abogado le va a decir, no, vamos a eliminar este tipo de delito y vamos a lograr.
cuando un abogado viene, y eso es parte de la ética profesional, que Claro. creo que todos los hombres, Que le dice, mire, usted ha incumplido, usted ha cometido, su conducta se encuadra en lo que establece el Código Penal, lo que se puede obtener es una pena menor, pero que usted va a ir a la cárcel, va a ir a la cárcel. Es decir, en ese punto. Pero eso no significa, en modo alguno, que el abogado, luego de su estrategia, en esta manera, pueda revelar los secretos que su cliente le da. Porque además, como queda señalado, y ya lo repetimos por tercera ocasión, el Código Integral Penal sanciona al abogado que revela los secretos. Es algo parte de la esencia de la sociedad. Y como decía, yo estoy de acuerdo con... O sea, perdone, doctor, pero se me hace como que la fase de asesoría de un defensor está terminada. Claro. Ya no va a poder sugerir absolutamente ninguna práctica. No va a asesorar en la estrategia que va a utilizar o que van a utilizar en pareja el que contrata a un abogado y el abogado que va a llevar a cabo la defensa de determinada causa. Ya no van a poder ponerse de acuerdo porque debe tener valga la redundancia, un temor fundamentado el abogado de que el cliente le vaya a colgar, como se dice. Claro, le va a colgar. Y Gonzalo, hay muchas ocasiones en que el cliente no le da a conocer al abogado, por ejemplo, que tenía una offshore. El abogado, cumpliendo esta norma que no tiene ningún sustento, declara bajo juramento, porque es el representante del estudio jurídico, que este señor o esta persona no tiene compañías offshore. ¿Quién va a determinar que lo que se estableció de forma personal, íntima entre el abogado y el cliente, se está cumpliendo o no? Mañana vamos a ser responsables los abogados. Claro. Es una barbaridad, no tiene cabeza, no tiene pies como la ley en sí mismo. Vuelvo a repetir. Y luego, como dice, y en ese punto yo estoy de acuerdo, dado que ahora el sistema, el procedimiento que establece el Código General de Procesos, determina que las partes en su demanda y contestación a la demanda ya tienen que anunciar las pruebas, tienen que anunciar, es decir, ahora ya no es como en el pasado, que las pruebas se hacían posteriormente, ahora se va a necesitar una cantidad de equipos para poder llevar adelante y se van a tener que constituir estas unidades, estos estudios colectivos con el propósito de poder atender de manera eficiente al cliente. Usted, por ejemplo, mañana voy a tener que presentar la lista de testigos, la de perito, y tengo que indicar para qué van a ser presentados, sobre qué van a versar. Entonces, la contraparte le va a hacer un estudio a usted de quién es la persona que va a testimoniar, qué es cuál va a ser está calificada. Entonces, exactamente. Todo eso va a implicar que se vayan constituyendo grupos colectivos para dar un servicio eficiente. ¿Qué va a ocurrir en estas circunstancias? Que la necesidad de que existan estudios colectivos, más de hecho que de derecho, va a subsistir más que el abogado individual que tiene que ejercer la defensa o patrocinar la defensa de un ciudadano que va a acudir a un despacho jurídico. ¿Usted qué opina, doctor Ramiro Aguilar? Y cuando el abogado le da un consejo al cliente para construir una arquitectura de evasión fiscal, el abogado dejó de ser abogado del cliente y se transforma en un socio o en un cómplice. Ningún abogado puede verse afectado el secreto profesional por esa disposición. Están totalmente de acuerdo los tres hombres de derecho. Además, en esta norma veo que Gustavo Medina sobre los efectos de esta ley, porque el ejercicio de la profesión de abogado es eminentemente territorial. ¿Qué significa? Los abogados ecuatorianos, los abogados ecuatorianos podemos ejercer nuestra profesión en el Ecuador, a menos que haya obtenido el reconocimiento de su título en otro país. ¿Eso qué significa en la práctica? Eso significa en la práctica el ejercicio territorial de la función de abogado. ¿Qué genera eso? De suerte que si
alguien quiere constituir una empresa en otro país, tendrá que ver abogados de ese otro país, pues, que saben de la legislación de ese país. De suerte que me parece a mí que no se meditó suficientemente en esta norma. Y naturalmente, pues, hay que ver qué aplicación le van a dar. ¿Hasta ahí podremos llegar? Solamente una cosa, Desde yo luego. complementaría, Gonzalo, no solamente en esta norma, Gonzalo, en la ley, esta es una ley económica que atenta contra los principios naturales, creando una serie de impuestos en época de recesión, que lo único que va a generar es mayor recesión económica, mayor desempleo, no genera inversión, confianza, y al no generar inversión, confianza, no va a haber producción y no va a haber empleo. Estamos buscando la verdad. Alegrías y dolor con gente linda y con canallas que nos roban.